escandalosos a nivel mundial. Los vamos a dejar a continuación con la Comisión de Constitución, me informa el señor director, del día de ayer, 1 de febrero. Vamos a ver, adelante. Siendo las 6:35, tenemos una agenda bastante extensa y sí que vamos a dar lugar a el inicio de la sesión. El primer punto, la discusión de la decisión final sobre el decreto legislativos 1255, 1288, 1290, 1302, 1303, 1306, 1312, 1317, 1255, 1288, 1290, 1302, 1303, 1306, 1312, 1317, 1322, 1329, 1254, 1260, 1274, 1294, 1346, 1319, 1282, 1287, 1251, 1289, 1283, 1285 y 1337. Arrancamos con el decreto legislativo 1255 según la agenda que ha sido remitida a los señores congresistas. Damos la bienvenida al congresista Vicente Ceballos y con el quórum establecido iniciamos la discusión del decreto legislativo que modifica la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Específicamente, este decreto legislativo incorpora la categoría de multa, incautaciones y comisos, modificando y sustituyendo la sanción de paralización por la de multa, tratándose de obras ejecutadas en inmuebles integrantes del patrimonio cultural que hayan sido edificadas sin contar con la autorización del Ministerio de Cultura. Cabe notar que dicha modificación responde solo y exclusivamente a aquellos casos en que las obras cuestionadas no podrían ser materia de demolición, si afectasen gravemente bienes culturales o respecto de obras de demolición total o parcial de un bien cultural donde no es posible aplicar una sanción de demolición sobre lo ya destruido. Implementa el catastro arqueológico nacional y establece una autorización excepcional de obras sobre un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación. Lo que vemos, estamos la Secretaría Técnica y esta coordinación encuentra que este decreto legislativo se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en la Ley de Delegación de Facultades y no transgrede la Constitución Política del Perú, por lo que le estamos otorgando opinión favorable. Congresista Letona. Damos la bienvenida a la congresista Indira Wilca. ¿Quiere hacer uso de la palabra? Sí. Muchas gracias, congresista. En referencia a este decreto del cual se está presentando el informe del grupo de trabajo que usted coordina, efectivamente se ha hecho un análisis, no conocemos todavía el sustento en relación a los dos puntos que usted señala, pero sí es verdad que se ha manifestado de parte de una serie de actores vinculados justamente a la gestión patrimonial, una serie de observaciones a esta modificación del artículo 1. En concreto, en relación a la imposibilidad que se estaría abriendo de no poder paralizar justamente estas construcciones que se estuvieran dando en los bienes patrimoniales. Sobre esto sí hay una desprotección, en todo caso, que se deja abierta y que sí colisionaría con la Constitución en relación a la protección de los bienes que son patrimonio de la nación. Eso es algo que manifestamos en todo caso desde nuestra bancada. Se ha hecho llegar, me parece, también a través del congresista Manuel Dammer, que es secretario de la Comisión de Cultura del Congreso, una observación en ese sentido para que pueda ser evaluado desde el grupo de trabajo que usted coordina y que se pueda sustentar en relación de ello la conformidad o no con el decreto. Eso es lo que planteamos, congresistas, para que pueda ser evaluado. Gracias, congresista. Efectivamente, recibimos observaciones tanto del congresista Dammer, del congresista Petrosi, de la congresista Melgarejo y creo que de nadie más, y por eso tuvimos una reunión específica y se ha acotado la redacción y el sustento a aquellos casos en que las obras cuestionadas no podrían ser demolidas sin que esa demolición afecte gravemente bienes culturales o respecto de obras de demolición total o parcial de un bien cultural donde no es posible aplicar una sanción de demolición sobre lo ya destruido. Lo que están haciendo, y este ejemplo fue gráfico para nosotros, esto no es el Hotel del Cusco. En el Hotel del Cusco
puede aplicar una demolición y además la multa. Este es un caso donde, por ejemplo, en una huaca haya una edificación de un cerco sobre alguna parte del patrimonio cultural y la demolición implique afectar ese patrimonio que subyace en el área de influencia, por lo que encontramos el decreto constitucional y lo someto al voto de los señores congresistas. A favor. Aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1288, que modifica la ley 28294, ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. El decreto incorpora principalmente disposiciones relativas a entidades que conforman el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral. Se incluye al Instituto Catastral de Lima, el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio del Ambiente, y a los integrantes del Consejo Nacional de Catastro, incorporándose al Superintendente Nacional de Bienes Estatales o su representante, al director ejecutivo de COFOPRI o su representante, uno del MINAGRI y un representante del IMNAM. En tanto, consideramos que el decreto legislativo fue materia de una de las facultades delegadas, que era la perfección del Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios en lo que refiere a bienes culturales. Encontramos el decreto de acuerdo a la ley de facultades y que tampoco transgrede la Constitución política, por lo que la Secretaría Técnica recomienda su aprobación. Someto al voto de los señores congresistas. A favor. Aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1222. Decreto legislativo que optimiza procedimientos administrativos y fortalece el control sanitario y la inocuidad de los alimentos industrializados. Perdón, 1290. Perdónenme, congresista. Estoy cansada. Ya. Y productos pesqueros y acuícolas, y a su vez este decreto legislativo 1290 incorpora principalmente las siguientes disposiciones: establece un ámbito de aplicación de la norma, hace un análisis del riesgo alimentario para la salud, establece la definición de habilitación sanitaria y autorización de importación, establece modificaciones a la Ley General de Salud en lo que se refiere a la autorización sanitaria. De acuerdo a una aprobación automática, se elimina la referencia a la previa certificación de principios generales de higiene o de validación técnica oficial del plan HACCP, por considerar que esta certificación ya se encuentra en el marco de la Comunidad Andina. Hay modificaciones al decreto legislativo 1062, Ley de Inocuidad de Alimentos, y la modificación de la Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, a efectos de establecer patrones en el régimen sancionador para la aplicación de sanciones. Aquí lo que hemos visto, el decreto legislativo, y acá voy a hacer una apreciación de carácter personal, no de la Secretaría, es que los temas a regularse buscan tener una estandarización de los procedimientos de la Autoridad Sanitaria Pesquera, y también referida a la habilitación de importación con dos sustentos, que es la simplificación administrativa y además la validación de la Comunidad Andina y Mercosur en el marco de estos procedimientos de modernización. Si bien hay algunos temas técnicos que podemos estar cuestionando, no es producto de las facultades delegadas que podamos realizar esta valoración. Lo que hemos hecho es ver que se encuentra enmarcado dentro del fortalecimiento del marco sancionador que ejerce la Rectoría en materia de inocuidad pesquera, y además se encuentra totalmente enmarcado dentro de las disposiciones constitucionales, por lo que estamos recomendando su aprobación. Lo someto al voto. Javier. A favor. Aprobado por mayoría. Por unanimidad, perdón. Decreto legislativo 1302, que optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector público. Decreto legislativo 1302, que optimiza el intercambio prestacional
El decreto legislativo incorpora modificaciones sobre el intercambio prestacional en salud, que había sido regulado por el decreto legislativo 1159, y principalmente establece una definición de lo que debe entenderse por intercambio prestacional, delimita la aplicación de las acciones de articulación en instituciones administradoras de fondos de aseguramiento de salud, las famosas AFAS, las instituciones prestadoras de servicio de salud, las famosas IPRES, tanto públicas, y además, a diferencia del decreto legislativo 1159, incluye por primera vez a las unidades de gestión de IPRES denominadas UJIPRES. Además, reduce algunos requisitos para recurrir a la figura del intercambio prestacional. A modo de ejemplo, el exigir estándares de calidad como competencias técnicas de los prestadores, atención brindada bajo carteras de servicio y protocolos o guías de práctica clínicas adoptadas por común acuerdo. Finalmente, regula la obligatoriedad del intercambio en caso la capacidad de atención no pueda ser satisfecha por la red propia y preferente de las entidades, incluyendo en tal mandato a las UJIPRES. En este caso, también hemos visto que hay una simplificación del marco del intercambio prestacional, por lo tanto se enmarca dentro de las facultades referidas a la optimización del marco regulatorio en beneficio de los ciudadanos y se enmarca dentro de las facultades delegadas, por lo que estamos opinando por su aprobación. Lo someto al voto. A favor, aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1303, que optimiza los procesos vinculados a telesalud. El decreto legislativo Ley Marco de Telesalud es modificado estableciéndose un nuevo concepto de telesalud y telemedicina con una modificación expresa de los literales A y B del artículo 3 de la Ley Marco de Telesalud. Se precisa que los servicios de salud a distancia están orientados principalmente a los usuarios de áreas rurales o con limitada capacidad resolutiva. Respecto del término telemedicina, se varía el término profesional de salud por personal de salud para la provisión de los servicios de asistencia de salud a distancia. Asimismo, respecto a la Comisión Nacional de Telesalud, se derogan los artículos 5, 6 y 7 de la referida ley, los cuales se refieren a la creación de la Comisión Nacional de Telesalud, su conformación y sus funciones. Nuevamente, hay una solicitud de delegación en la optimización de procesos vinculados a la prestación de servicios al ciudadano, por lo que encontramos el decreto, si bien está regulando temas vinculados a la prestación de servicios en el campo de la salud pública, lo que creemos es que al optimizarse los procedimientos, según lo indica la exposición de motivos y los informes que lo sustenta, encontraríamos dentro de la ley autoritativa, además de no encontrar ninguna transgresión a la Constitución. Lo someto al voto. Aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1306, que optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. El decreto legislativo 1306 modifica principalmente las disposiciones de la ley 30.024, adicionando el acceso a la información clínica básica y a la información clínica resumida, además de la información clínica contenida en las historias clínicas electrónicas y el contenido del registro. Se incluye la posibilidad de que las historias clínicas sean refrendadas a través de firma digital y no solo manuscrita. Se crea un sistema para historias clínicas electrónicas. Se cambia el concepto del sistema de información de historias clínicas electrónicas. Y finalmente se crea una definición de elementos humanos, organizacionales, normativos y de tecnologías de la información y de comunicaciones como fuente del sistema de historias clínicas. Perdónenme un segundo. El decreto legislativo, al centrarse en la optimización nuevamente de estos
procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas y al haberse mencionado en la ley autoritativa este supuesto, se enmarca en la misma y no hemos evidenciado una contravención a preceptos constitucionales, por lo que la Secretaría recomienda su aprobación. Lo someto al voto. A favor. Aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1312, que modifica la ley del impuesto a la renta. El decreto legislativo 1312 modifica el artículo 32A de la ley del impuesto a la renta, que regula diversas disposiciones aplicables a las operaciones realizadas entre partes vinculadas. Se modifican las obligaciones formales que deben cumplir los sujetos obligados, incorporando la declaración jurada informativa denominada reporte local, la declaración jurada informativa denominada reporte maestro, la declaración jurada informativa reporte país por país, entre otros, cuando se trate de empresas vinculadas entre sí. Este decreto legislativo también suscitó una serie de controversia al interior del grupo de trabajo. Tanto en la Comisión de Constitución llegaron algunas cartas referidas a que el sustento de la OCDE como inspirador de este decreto legislativo establecía otros supuestos referidos a prácticas entre empresas vinculadas. Lo que hemos verificado es que las facultades delegadas están referidas a la adecuación de la legislación local a lineamientos y recomendaciones de la OCDE. No dice que el país deba trasladar las recomendaciones de OCDE a la legislación positiva, sino que haya una adecuación de la legislación local a los lineamientos máximos y mínimos que establece la OCDE, por lo que consideramos que el decreto legislativo 1312 habría adaptado las referidas recomendaciones a la realidad económica del país, no siendo materia de cuestionamiento constitucional el criterio que ha adoptado, en este caso, entendemos, el Ministerio de Economía y Finanzas, para aplicar esas medidas y esas recomendaciones, por lo que estamos proponiendo su aprobación. Someto al voto. A favor, aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1317, que modifica la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, incluyendo expresamente la facultad fiscalizadora del Ministerio, así como la posibilidad de dictar medidas cautelares y correctivas. Lo que hemos encontrado en el caso de este decreto legislativo, que si bien ataca la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, el enfoque que le está dando la Secretaría Técnica es que no modifica organizacionalmente, como sí lo hizo, por ejemplo, el 1305 sobre el INEM, sino que está focalizado en el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y sanción que ha sido expresamente delegada en la ley autoritativa, por lo que estamos opinando favorablemente por su aprobación. Lo someto al voto. A favor, aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1322, que regula la vigilancia electrónica personal. Este decreto legislativo establece un mecanismo de control para monitorear el tránsito dentro de un radio de acción, teniendo como punto de referencia el domicilio o lugar que señala el sujeto. Para los procesados sería una alternativa de restricción de comparecencia frente a la prisión preventiva o la variación de la misma. Por otro lado, para el caso de sujetos condenados, es un tipo de pena aplicable por conversión que servirá para cumplir la pena y los fines de la resocialización. Finalmente, respecto de aquellos sujetos que obtienen el beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional, este constituye un mecanismo de monitoreo. El INPE es el encargado de implementar, ejecutar la vigilancia electrónica, reportando al fiscal y al juez los resultados. Este tema también hemos recibido ciertos cuestionamientos respecto a la capacidad operativa del INPE, a temas tales, a temas de promoción, marco de corrupción, a la identificación de este beneficio, que no son materia de evaluación de este grupo de trabajo.
y encontrando que la materia que se regula en el Decreto Legislativo 1322 es parte específica de la Ley de Facultades Delegadas y que no hemos encontrado una contravención a los preceptos constitucionales, estamos emitiendo opinión favorable. Adelante, congresista Huilca. Quisiera señalar sobre este decreto en particular, que no había visto que se estaba agendado, pero sí tenemos una observación. Yo particularmente he elaborado un análisis, porque este decreto efectivamente tiene un amplio, digamos, un objetivo muy puntual, pero hay un tema sí particular que me llama la atención, y es que los delitos que se están considerando deberían excluir a un tipo de delitos que para lo que tiene que ver con la incorporación de redención de pena por trabajo, suelen ser excluidos, ¿no? Que son los delitos de violencia sexual, a menores de edad, violencia bajo autoridad o vigilancia, en fin, son delitos que suelen darse y se excluyen de este tipo de beneficios, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no se está considerando su exclusión en este decreto. Yo pediría en todo caso, si es que el grupo de trabajo puede revisar esto, porque sí sería algo que contraviene el objetivo de luchar contra la inseguridad ciudadana, que es el marco en el cual se están dando justamente estos decretos. O sea, si uno permite más bien que se puedan acoger quienes están acusados a este tipo de delitos, lo que se está permitiendo más bien es abrir la puerta a cierto tipo de impunidad en este tipo de faltas y sanciones que están más bien incrementándose en nuestro país en relación a la inseguridad. Así que yo pediría que esa parte se revise. O sea, entiendo que el decreto apunta a un objetivo diferente, pero la no exclusión de este tipo de delitos en la materia que se está legislando sí me preocupa, y creo que eso contraviene más bien el objetivo por lo cual ha sido facultada el Ejecutivo a dar ese decreto. Adelante, congresista Ceballos. Mire, en principio creo que esto se trata de una norma marco y está tras una propuesta piloto. El artículo 5 señala con mucha precisión qué casos están excluidos, y más aún, en un inciso en particular, el 5.2 establece con precisión quiénes tienen prioridad. O sea, está bajo ambos marcos, ¿correcto? Ahora, entiendo yo que en el curso de la aplicación de la vigilancia electrónica se van a evidenciar debilidades como obviamente fortalezas, y debe ser corregidos oportunamente. Más aún, la propia ministra de Justicia ha dicho que esto se aplica a partir del 20 de abril del presente año y en un grupo determinado. O sea, no es una generalidad de casos. En consecuencia, creo que este marco inicial que se está dando es el que se necesita en una primera etapa. No estamos diciendo que con esto se está cerrando el capítulo de vigilancia electrónica. Adelante, congresista Velázquez. Siendo atendible la preocupación de la congresista, no es competencia del grupo de trabajo incorporar, hacer este tipo de modificaciones, porque la facultad que tenemos es hacer un control de constitucionalidad y de legalidad. Así es. Entonces, el decreto legislativo no ha transgredido las competencias que hemos delegado, ni mucho menos infringe la Constitución, siendo atendible su iniciativa, que la puede hacer a través de un proyecto de ley, pero consideramos que resultaría inconveniente que el grupo de trabajo se exceda en su atribución incorporando su propuesta, que le digo, considero que es valiosa, pero que no es materia, no es competencia de nosotros como grupo de trabajo. Por eso voy a votar a favor de que se apruebe la propuesta que viene en Secretaría Técnica, Presidenta. Solo, sí, comprendo el criterio con el cual se está trabajando. Me parece que es un criterio además que nos permite ordenar la cantidad enorme de decretos que hay que revisar. Lo único que sí planteo es que se considere que la observación es por el lado del cumplimiento del objetivo que se ha manifestado en las facultades delegadas, que es justamente, por ejemplo, en el caso de los decretos que tienen que ver con lucha contra la seguridad ciudadana, es que efectivamente el sentido abone en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Eso es lo único, pero entiendo bien el criterio por el cual se está trabajando. Ok, haciendo la aclaración, podemos pasar a la votación. Congresista Ceballos, congresista Velázquez, a favor, aprobado por unanimidad. Vamos a hacer un break porque estos decretos legislativos están aprobados por unanimidad. Empieza una etapa en la cual la Secretaría Técnica tiene ciertas observaciones y podría cambiarse esta situación para proceder con la firma de los informes para que podamos remitirlo a la comisión y no estar retornando. 1294. Sí, también, el del voluntariado. ¿Ok? Sí. Ya, voy a buscarlo para... Sí, perfecto. Tiene ahí un tema
presupuestal que ya ha sido definido con el MEF como criterio de transferencia hasta el 31 de marzo. Si con eso lo votamos, podríamos pasarlo. Ese no es, ¿no? A ver. Ahorita les explico cuando lo toquemos. Este está libre. El 14 es el decreto legislativo 1294 que modifica la ley del voluntariado y optimiza el procedimiento de inscripción de los voluntarios. Establece el objeto de la ley de voluntariado, también definiciones, y crea un registro de voluntariado y establece la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aquí también recibimos una serie de sugerencias y observaciones. Consideramos apropiado que finalmente haya una autoridad rectora en el tema del voluntariado y que se regule también el voluntariado internacional, por lo que estamos recomendando su aprobación. Voluntariado y que se regule también el voluntariado internacional, por lo que estamos recomendando su aprobación. Para someterlo a votación. Javier. Aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1329 que crea el Fondo Turismo Emprende. El contenido del decreto legislativo es la estimulación de la iniciativa privada y la generación del empleo mediante el cofinanciamiento de emprendimientos turísticos promovidos por personas naturales y o jurídicas de derecho privado, incluyendo obviamente las micro y pequeñas empresas vinculadas a la actividad turística, propiciando la diversificación de los servicios que se brindan al turismo, generando una dinámica económica entre los pequeños y microempresarios. Los recursos del fondo, según lo que señala este decreto legislativo, a partir del año 2017, el MINCETUR destinará con cargo a su presupuesto institucional de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados provenientes de la aplicación de la ley que regula la explotación de juegos de casinos y tragamonedas, la suma de 2.500.000 soles anuales por un periodo de 4 años para los fines del presente fondo. Lo que hemos visto es que los fines de este fondo Turismo Emprende se encuentran enmarcados dentro del marco de las facultades delegadas. Sin embargo, hay una observación de fondo que tiene que ver con la calificación del instrumento que se está utilizando. Se señala que esto constituye un fondo en el marco de la ley Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Hemos tenido una coordinación tanto con MINCETUR como con la gente del MEF, en el sentido que la calificación que corresponde a este fondo es la de un programa presupuestal, no la calificación de fondo como tal, por lo que estamos recomendando la modificación en el sentido de la creación del programa presupuestal Turismo Emprende. No sé si alguien quiere hacer uso de... Presidenta, yo quisiera que nos precise. Aquí aparecería que esta es una digresión referida a un tema de forma, de que si no debería ser fondo. Pero yo tengo entendido de que en materia presupuestaria un fondo es un recurso público, porque todos los recursos públicos son un fondo. Pero en varios informes están poniendo este añadido. Las modificaciones presupuestales en el nivel institucional previstas en la presente disposición se aprueban hasta el 31 de marzo del presente año fiscal, ¿correcto? Porque esto, si no mal recuerdo, fue considerado también en esos términos en la ley de presupuesto. Sí. Y tiene toda la razón. Y tengo la ley de presupuesto aquí. Sí, aquí está, ¿no? Y la ley de presupuesto, si la revisamos, está en el artículo 13, en el artículo 14 y en el artículo 17. ¿En qué casos, lo preciso, ¿no? ¿En qué casos se está ejecutando esta cláusula de límites del 31 de marzo? Para el tema de los gobiernos regionales y subnacionales. En el 13, en el 14 se dice lo mismo y en el 17 para materias vinculadas al sector salud. 3. Y más aún, yo recuerdo la sustentación que hizo la congresista Cecilia Chacón en ese momento, ¿no? Porque esto ni siquiera estuvo en el dictamen, sino fue un añadido que se dio en el debate, en el pleno del Congreso, ¿no? Y fue justamente, se puso como techo el 31 de marzo para darle operatividad, oportunidad
y sobre todo optimizar la capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales. Porque normalmente ocurría, se le da el 30 de octubre, 2 meses para que gaste, el 30 de septiembre, 4 meses para que gaste, entonces no. Y eso también ha sido una norma que ha sido alcanzada por el propio Poder Ejecutivo, reconociendo que se está ahogando en la capacidad de gasto y en el principio de oportunidad que se debe darle a los gobiernos subnacionales. Entonces, en ese concepto me parece que es una norma que en cierta forma está traspasando la función de control que se nos ha sido endosada como Parlamento y como grupo de trabajo en particular, porque si en un primer momento estamos diciendo que es constitucional y que es legal, a renglón seguido le estamos alcanzando un añadido que en cierta forma puede estar desnaturalizando las competencias que se nos ha otorgado como grupo de trabajo. Gracias, congresista. Yo quisiera aclarar 2 puntos. Este grupo de trabajo emite una recomendación. Nosotros hemos tenido más de 10 reuniones, un promedio de 10 reuniones con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, con la Comisión de Presupuesto, tratando de consensuar criterios básicos que no impliquen la transgresión, básicamente, valga la redundancia, de la ley de presupuesto. Y este criterio ha sido sustentado por la congresista Cecilia Chacón y aceptado por el Ministerio de Economía y Finanzas como un criterio aplicable al caso de los decretos legislativos. Entonces, lo que estamos haciendo es recomendar, justamente para procurar ese acuerdo político, nosotros podamos poner esta recomendación, porque la recomendación se entiende por evidente. La ley de presupuesto está vigente y presupuesto tendrá que decir, oye, si sacas una transferencia después del 31, yo voy a hacer control político. Lo que no queremos es eso. No queremos que empezar a realizar transferencias y que pueda existir en el marco del control político la necesidad de revertir esas transferencias. Lo que estamos haciendo es consensuar criterios y por eso, como grupo de trabajo, estamos recomendando esta añadidura. ¿Quieres opinar? Yo tengo una opinión discrepante con la posición del proyecto de Secretaría Técnica, Presidenta, porque si nosotros hemos autorizado que por decreto supremo se pueda transferir un programa que comporta no solamente la estructura programática, sino el acervo documentario de recursos humanos, ponerle un límite presupuestal a la transferencia de los programas sociales significaría implícitamente establecer que solamente se podrán transferir un programa social de un sector a otro entre los meses de enero, febrero, porque tendría que ir acompañada de su presupuesto. ¿Qué pasaría en el supuesto de hacer esta recomendación? Que si se hace la transferencia de un programa social, se podría incurrir en que este programa social no tendría cómo operar, porque tendría que darse 2 supuestos. O se presenta un proyecto de ley para poder transferir los recursos presupuestales, o se tendría que esperar al año siguiente. Esta es una inconveniencia que inclusive linda con el esfuerzo de optimización de los procesos que tenemos que hacer en la administración pública. Segundo, creo que no hay que caer una cosa es la transferencia de un programa de un sector a otro para que otro lo ejecute con todas sus competencias, y otra cosa es entregarle recursos a otro sector para que haga una ejecución presupuestal distinta. Ahí sí creo que cabe la autorización de carácter legal. Por eso, Presidenta, yo creo que la observación podría tener un ánimo de control, de que el Parlamento reivindique su control, pero en la práctica lo que estamos haciendo es permitiendo, por ejemplo, si en un ministerio una dirección se fusiona con otra, ahí sí las transferencias presupuestales no necesitan ley. ¿No? Pero acá se transfiere un programa de un sector a otro y que se puede hacer por decreto supremo, pero la transferencia presupuestaria necesita ley o tiene un plazo determinado. Yo creo que no pasaría nada, Presidenta. Además, la correlación de fuerzas en el Parlamento es muy sustantivamente favorable al partido que ustedes dirigen, y si hubieran algunos excesos se corrigen. Yo comparto la opinión de Vicente. Aquí estamos partiendo del supuesto de que podría. Entonces, si se da esa situación, la veremos en su momento, pero en tanto eso no se dé, yo creo que hay que dejar abierta la posibilidad para que estas transferencias puedan ocurrir fluidamente en el marco de un criterio de la reforma del Estado, que es el espíritu de las facultades delegadas, ¿no?
Gracias, congresista. Yo finalmente solamente quería hacer esta acotación. Cuando hemos tenido estas reuniones de las que hablábamos con el MEF, ellos mismos ratificaban que las transferencias no debían traspasar incluso el 31, porque si no, este plazo del que hablábamos para que se realicen los procesos quedaba muy corto. Entonces, el acuerdo político que hemos trasladado en estos informes se basa justamente en las coordinaciones que han nacido en la Comisión de Presupuesto. La congresista Chacón ha venido en 3 oportunidades a este grupo de trabajo a exponer este tema. Hemos tratado, y en el caso de Turismo Emprende, hemos evidenciado esta intención de salvar estos supuestos, pero también la Comisión de Presupuesto ha mantenido su criterio, lo cual nos ha llevado a orientar nuevamente esta acotación. Yo finalmente hago esta invocación, pero someto... Sí, adelante. Entiendo, pero me parece que tengo que hacer una precisión y lo pongo como un ejemplo. Es diferente, es distinto que el Ministerio de Educación le dé 200 millones de soles al Ministerio de Salud, le transfiera 200 millones de soles para que puedan hacer una ejecución, actividades distintas a su sector, y otra cosa es la transferencia de un programa. O sea, aquí lamentablemente tienen la misma denominación, pero aquí lo que estamos salvando es, tiene que haber un criterio concordante con el sentido de que si por decreto supremo podemos transferir un programa social en el marco de una reforma del Estado, esta transferencia tiene que ir acompañada de su recurso presupuestal. Y ese recurso presupuestal tiene que tener temporalmente el mismo destino que sigue la misma transferencia del programa. Por eso es que yo voy a apoyar a favor de que se pueda eliminar la recomendación y que podamos declarar que el decreto legislativo cumple no vulnera la Constitución y que no excede las competencias que el Congreso le ha otorgado. En mayoría se aprobaría... ok. Tu apreciación me parece bastante impertinente, sin embargo, te ruego que la tengas en cuenta, porque hay 3 o 4 informes adicionales que también tienen este mismo contexto, que es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Lo segundo, Presidenta, y con toda la consideración que amerita usted como parlamentaria y Presidenta, usted ha dicho hay un acuerdo político, y buen argumento, pero ajeno a nuestra función de control político. Aquí hemos sido bastante enfáticos en las discusiones amplias que se han dado en la Comisión de Constitución. Constitucionalidad y legalidad. Y en el informe, con precisión, lo están anotando. La calificación es correcta. Sin embargo, hay un condicional a reglón seguido que dice podría. Entonces, ese podría sí resultaría, en cierta forma, peligroso. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, voy a insistir en mi posición inicial, que se apruebe el informe, pero obviamente excluyendo esta recomendación del añadido que está considerando el informe de su presidencia. Se rechaza el informe en mayoría y la presidencia emite voto en minoría. Pero con esa precisión, ¿correcto? Sí. Ya. Adelante. Ay, no veo nada. Decreto legislativo